Lo entendemos como nuestra casa y dependemos completamente de él. Los temas de género y de igualdad entre hombres y mujeres, un igual acceso a oportunidades y a derechos, o los temas que Bolivia conoce también, como es el respeto a los derechos y a la cultura indígena. En el aspecto económico es importante mencionar que desde 1995 suscribimos un tratado de libre comercio que en el 2010 fue reemplazado por el Acuerdo de Complementación Económica, el AC-66. Y a pesar de ello, los intercambios comerciales entre nuestros países aún son muy escasos. En 2012, Bolivia fue el 64º socio comercial de México a nivel mundial, mientras que nuestro país fue el 12º socio de Bolivia. En México debemos aprovechar que Bolivia puede llegar a liderar el crecimiento regional con 5.5%, que francamente, permítanme decirlos, hasta envidia nos da. De hecho, se estima que este año podrá crecer por encima de economías como Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Venezuela, y qué decir del alrededor ahora de 3% que tenemos estimado para nuestro país. También está el tema del respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como lo comentábamos, un tema que me parece de la mayor relevancia, lo que usted comentaba, presidente, este concepto de un Estado plurinacional, un Estado respetuoso de todas las identidades, de las pertenencias culturales, y que al mismo tiempo no solo las respeta, sino que promueve que en esa diferencia hayan encuentros, haya crecimiento y haya la consolidación de una nación como la bolivariana. Y sin duda, pues uno de los temas que también nosotros podemos presumir y que no comentamos en la reunión anterior, es también las reformas que hemos hecho ya a la Constitución de México en materia de igualdad de género, sobre todo en paridad en los cargos de representación, así como ustedes lo manejan. Ahora México incursiona en estos nuevos cambios legales. Hicimos hace unos meses una reforma política y dentro de esta reforma política se estableció la paridad en las candidaturas a los cargos de elección popular. Y con esto estamos seguros de que en México podremos impulsar más el desarrollo, la inclusión y sin duda el talento de las mujeres, que tenemos mucho que ofrecer. Pues ahora lo tenemos estas cuotas de género en la política y habrá que buscar los mecanismos idóneos para trasladarlos a las distintas esferas. A la esfera del Ejecutivo, donde vemos que ustedes en Bolivia tienen una gran representación de mujeres en los cargos altos del gobierno. Quisiéramos que también lo mismo sucediera en nuestro país, quisiéramos ver a más mujeres embajadoras, a más mujeres también en las empresas, en las áreas de comercio, como por ejemplo se ve en países como Islandia. Entonces hay mucho que podemos aprender unos de otros. Yo estoy segura de que esta reunión puede acercarnos, pero también puede acercar las soluciones que hemos encontrado en cada uno de los problemas que vamos solucionando en nuestro país. Nuestras relaciones bilaterales tienen un altísimo potencial y hago votos para que podamos alcanzar ese potencial y que con ello podamos traer mucho más beneficios a los pueblos que representamos. Señor Presidente Rojas, bienvenido al Senado de la República una vez más, pero ahora sobre todo bienvenido a esta Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias también, compañeros, senadora y senador que nos acompañan. Tiene usted, Presidente, el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas, a la senadora Dolores y a los medios de comunicación. Para nosotros es importante la integración de los pueblos, sobre todo esta región latinoamericana, ¿no? Centroamérica, Sur, todos los países, fundamental, ¿no? Sobre todo tenemos que construir también países con paz, ¿no? La soberanía de estos países en lo económico, en lo político, en lo democrático hay que desarrollar mucho más. Y las regiones tenemos que potenciar mucho más la integración, porque cada país necesita la integración con otros estados. Los parlamentarios, los congresistas también tenemos que enmarcarnos en esta integración latinoamericana, o los países de la región, como americanos, ¿no? Sudamericanos, Centroamérica y otros estados.
estamos en nuevos tiempos, nosotros decimos, ¿no? Estos nuevos tiempos es el tema de la integración y la pacificación, ¿no? Que nunca que haya guerras, ¿no? Intervenciones a otros estados. Los pueblos minoritarios, hablando de los pueblos indígenas, nosotros hablamos de los pueblos indígenas minoritarios, que son familias de 50, de 100, de 1000 familias. Hoy hay que integrarlos, que nos enseñan mucho de la vida, estos pueblos, ¿no? Son más que maestros de los maestros, los decimos con el tema del medio ambiente, de la madre tierra. Nos han enseñado y nosotros hemos aprendido y somos parte de eso también, ¿no? El derecho de la madre tierra. Si no fuera la madre tierra, ¿dónde podemos vivir nosotros como seres humanos? Por eso la madre tierra también tiene sus derechos como seres humanos, como estados, como sociedades. Nosotros hemos aprobado una ley de la madre tierra para vivir bien. Es una ley marco donde se trabaja otras leyes, la ley de minería, la ley de hidrocarburos, el manejo de agua, ¿no? Es la ley marco de la madre tierra. Se ve una visión distinta con respecto al desarrollo. Hoy por hoy, contaminación de agua, destrucción de bosques, montañas, ríos, ¿no? La naturaleza misma está enferma, ¿no? Los cambios climáticos en el mundo, ¿no? Y por eso nuestra ley como marco de la madre tierra para vivir bien. Vivir bien para nosotros no significa mucho que tener suficiente comida tampoco, sino que es de una manera integral. Lo espiritual, la naturaleza, los seres vivos de la naturaleza, el agua, el ambiente, todo es para nosotros un tema integral. El vivir bien no simplemente se reduce en la riqueza, en la fortuna, en la explotación o simplemente el desarrollo, así, destruyendo la naturaleza, destruyendo los pueblos. No, es mucho más allá va el tema de la visión, una mirada muy distinta desde los pueblos indígenas, el tema del desarrollo. El desarrollo para vivir bien, nosotros, es nuestra lema, nuestra visión de mirar, ¿no? Estas son algunas leyes fundamentales. Los pueblos indígenas originarios están, nuestra constitución, nuestras leyes obligan, ¿no?, que ellos sean parte del Estado, ¿no?, sean asambleístas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy del pueblo aymara, y un sector importante en Bolivia. Los hermanos son quechuas, ¿no? La hermana es quechua, el hermano es quechua, y los pueblos minoritarios también tienen su representación en el Congreso, nosotros llamamos circunscripciones especiales, ¿no? Y también en los departamentos como gobiernos regionales también tenemos de manera obligatoria que participen. En las autonomías indígenas originarias eligen de acuerdo a las normas y procedimientos propios, ¿no? No puede haber una votación biométrico personal, sino que puede ser a través de cabildos, asambleas, podían elegir sus propias autoridades, ¿no? Hemos avanzado también en la consulta previa nosotros, ¿no?, para tema de explotación petrolera, minería y otros, ¿no?, la consulta previa informada, ¿no?, de acuerdo a las normas y procedimientos propios de cada pueblo minoritario o pueblo indígena originario, ¿no? Estamos discutiendo en este momento la ley de consulta, que en América Latina, Perú tiene esta ley de consulta. Nosotros ya han trabajado. Este año aprobaremos la ley de consulta, ¿no? Varias leyes, de manera obligatoria, los partidos políticos, tema mujer, deben incluirla, ¿no? Hace tiempo ya, ¿no? En Senado en este momento es mitad mujeres, mitad hombres, ¿no?
Y ahí tienen que incluir en todas las leyes el tema indígena, casi de manera obligatoria, sea en órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral. Tenemos autoridades que decimos mujer mitad, indígena una parte, ¿no? En Tribunal Supremo de Justicia, año pasado, hemos llevado las elecciones, las máximas autoridades del órgano judicial han sido elegidos por voto. Ahí es obligatoria que ella sea mujer, la mitad mujer, ¿no? Y también incluido indígenas, ¿no? Hay autoridades supremas, superiores o máximas que son indígenas, ¿no? En Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia, a los ministerios, presidente Morales dice mitad, somos 20 ministerios, 20 ministros, ¿no? Mitad es mujer, mitad es varones, ¿no? Pero en algún momento las hermanas plantearon mitad, mitad, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué la mujer mitad, ¿no? ¿Por qué 50% mujer? ¿Por qué no puede ser 70, 80 mujer? Entonces ya estamos, ya no mitad, ¿no? Sino que, ¿por qué limitar mitad? ¿No? Hay que ver también por los derechos de los hombres. Ahora ellos buscaron Ministerio de la Mujer. ¿Por qué Ministerio de la Mujer? No puede ser Ministerio de Mujer, no, sino que tiene que ser la mujer, puede ser, todos pueden ser mujeres, las ministras, las mujeres. ¿Por qué limitar en un ministerio, el Ministerio de Asuntos de Mujer? No puede haber. La mujer tiene que estar en todos los ministerios. Entonces ya estamos superando esta situación. ¿Por qué 50-50? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 70 la mujer? Esa es ya la mirada en Bolivia, ¿no? Muchas leyes a favor de la mujer en la participación de las elecciones, ¿no? Acoso político a las mujeres, hoy día hacen renunciar a las mujeres cuando son autoridades electas, ¿no? Y hemos aplicado una ley que debe ser penalizada, sancionada a aquellos que abusan a las mujeres cuando son autoridades, ¿no? Pueden ser diputadas, senadoras, pueden ser alcaldesas, concejalas, ¿no? Y mayormente son abusadas las mujeres bajo presiones de movimientos sociales o por algunos procesos, y allá protege mucho. Hemos avanzado en tema de abuso del hombre o de las organizaciones sociales hacia las mujeres, ¿no? Son algunos avances que hicimos, ¿no? En un nuevo Estado, ¿no? Quisiéramos compartir en algún momento estos temas, ¿no? Que nos podían llevar la paz, la participación de la mujer en los estados es fundamental para nosotros y para el mundo también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Compañera. Gracias, hermana. Voy a saludar en mi idioma. Hatuna Paiki Cachon Ñañay, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en Samanta, hermana senadora Hatuna Paiki, Sutimpe, senadoras Bolivia Suyumanta. Bueno, hermanas, les traigo un saludo de nuestras hermanas senadoras de Bolivia y gracias por recibirnos en esta Comisión de Relaciones Exteriores. Es un grato estar, ¿no?, en visitar la comisión acá al Parlamento, al Senado principalmente de México. Estamos conociendo, es nuestra primera visita y este encuentro es muy importante para que tengamos, iniciemos estas relaciones entre México y Bolivia en este proceso de construcción de diplomacia parlamentaria, diplomacia de los pueblos, en el que tenemos muchos temas comunes. Hemos visto en la reunión anterior, tenemos comunes en temas de mujer, en tema indígena, en tema de medio ambiente o la madre tierra. En Bolivia, en este proceso que estamos viviendo,
hemos cambiado nuestra forma de trabajo, por ejemplo, ¿no? Los asambleístas. Yo soy asambleísta suplente o senadora suplente. Los senadores titulares trabajan 3 semanas y los suplentes tenemos que, de acuerdo a nuestro reglamento interno, trabajamos 1 semana, obligatoriamente, cada mes. El trabajo es más, ahora es de base, de abajo. Las leyes que estamos implementando de acuerdo a la nueva constitución política del Estado ya no es un trabajo de gabinete, de consultores, trabajo técnico simplemente, sino que las leyes surgen tal como ha surgido nuestra constitución, o sea, de abajo. Es una propuesta de base de las organizaciones sociales de pueblos indígenas. Entonces las leyes también se trabajan de esa manera. Son las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la ley minera, tienen que ver los sectores mineros. Entonces trabajamos, es un trabajo de base. Y ahí es donde que los pueblos indígenas, los sectores excluidos de siempre, estamos en nueva etapa, ¿no?, de ese proceso en que en la República no estábamos representados nosotros, como ahora nos pueden ver el hermano Aymara, yo soy quechua, el hermano es quechua pero es minero. Eso es el Estado plurinacional, eso es la Cámara de Senadores, también diputados, y esa nueva transformación que estamos, que gracias a la lucha de los pueblos, estas transformaciones solo podemos hacerlo eso, gracias a nuestra propia lucha. Y pues gracias, hermanos, por recibirnos y que tengamos siempre contacto permanente en adelante para que profundicemos los temas. Estamos seguros que cada pueblo tiene sus propias normas, sus propios procedimientos, sus propios conocimientos. Cada estado tiene también de la misma forma, ¿no?, sus propias formas de cómo tener una visión de desarrollo, por ejemplo. Entonces ahí podemos tener esos encuentros, debates, discusiones para que entre México y Bolivia podamos tener, somos un país casi parecidos, con presencia indígena, con pueblos que están luchando siempre en buscar buenas condiciones, como decimos, suma causa y el vivir bien. Todos los pueblos luchamos por ese de tener un país mejor, en que nadie esté excluido, en que, como el subcomandante Marcos dice, no, en un mundo donde quepan todos. O sea, hemos aprendido algo también de la lucha de nuestros hermanos indígenas de México y una lucha de nuestros pueblos también en Bolivia. Gracias por este espacio y que también invitamos a que nos visiten Bolivia. Este fin de semana tenemos un encuentro cumbre de mujeres previo a la reunión de Eje 77. Cuánto nos hubiese gustado tener la presencia de hermanas de aquí de México participando de este evento. A ver, ojalá no sea tarde, tal vez, presidente, les invitamos, ¿no? Si no es tarde, pues todavía visitarnos, vamos a discutir estos temas que estamos viendo, presidenta. El tema mujer, el tema, o sea, cómo cambiar el mundo, tener otra visión del mundo, donde tengamos esa relación entre la madre tierra, el hombre, porque a veces las visiones siempre es eso, ¿no? Primero es el hombre, y no así, por eso es que hemos destruido nuestra madre naturaleza con otra visión de desarrollo, pero ahí estamos en otra construcción de otra visión. No, sin la Pachamama o la madre tierra, si no existiera, el hombre desaparece, ¿no? La humanidad principalmente, no solo el hombre, estamos excluyendo, parece, a la mujer, sino que la humanidad desaparece, pero la Pachamama siempre va a estar, y es nuestra casa, nuestra madre tierra. Entonces hay que construir y trabajar en esa visión. Hermana, gracias, senadora, un gusto estar acá en su oficina. Gracias. Muchas gracias, senadora, compañero, senador. Muchas gracias, senadoras. Agradecerles por la invitación y por la visita que estamos haciendo al país de ustedes.
Bueno, que la gestión pasada también teníamos una presidenta en la Cámara de Senadores con el mismo nombre suyo, Gabriela Montaño. El compañero Eugenio ha reemplazado, digamos, esa presidencia. Pero, bueno, nuestra presidencia se debe que los intercambios de nuestras experiencias de ambos países. Aprendemos, como decía, aprendemos de ustedes y ustedes también de nosotros. Porque nosotros estamos empezando en el poco tiempo a sembrar y también a cosechar. Tal vez eso son palabras de nuestros ancestros donde queremos aplicarla, pero es muy poco tiempo, 8 años que estamos en el gobierno. Y seguro que vamos a plasmarlo todo por derecho, lo que corresponde a un ciudadano, a un ser viviente, a la madre tierra. Por eso decimos Amayuya, Amasúa, Amaqueya en nuestros idiomas indígenas. Quiere decir, no seas flojo, no seas ladrón y no seas mentiroso, ¿no? Y si ustedes conocen internacionalmente, muchas de las autoridades que pasaron en la parte administrativa o legislativa en el Estado boliviano ahora están saliendo supuestamente como perseguidos políticos. Y en algo tienen que conocer ustedes. Esas personas son aquella gente que han hecho daño a sus seres, esencialmente a la gente pobre. Han estafado, se han enriquecido a costilla del Estado, se han corrompido, han masacrado, ha habido crímenes y pues la ley viene como debe venir. Si el que nada hace, nada tiene que temer, pero los que tienen responsabilidades pues lamentablemente culpan al gobierno, y en ese marco lo que queremos hacer es de que se enfrenten, digamos, a la realidad. Nuestro país ha vivido teniendo recursos naturales una extrema pobreza y pobreza. Hoy estamos cambiando todo. No había alimentos, azúcar, no había harina, no había maíz, aceite. Preferían exportar que atender el mercado interno. Todo eso hemos parado, hemos fomentado, hemos hecho de que se organicen las organizaciones indígenas campesinas originarias, se conviertan productores, se aprobó distintas normas en tema de organización, en tema de apoyo de equipos, maquinarias, financiamiento, y con eso ahora se está saliendo adelante. Hemos frenado la especulación que un día antes el abastecimiento era demasiado, pero hemos frenado todo eso. Ahora estamos enfrentando precisamente para salir mucho más allá. No había buena relación con los empresarios privados. Ellos más pensaban, digamos, en capitalizarse y olvidarse de la población. Hoy en día hay más relación ahora. También tienen su parte del Estado, el Estado tiene la responsabilidad con ellos también, y yo creo que Bolivia está surgiendo en ese ámbito. Hemos lanzado para desafiar en el tema del Internet, del sistema de la computación, para todos, y para eso se ha lanzado un satélite boliviano que está en el espacio que se llama Tupac Katari. Y con eso estamos fomentando a los alumnos de secundaria una experiencia en Bolivia que se les va a dotar de computadoras a todos los alumnos. Es un avance de la tecnología que nosotros estábamos avanzados o retrasados. Y también se está lanzándose una nueva experiencia con el tema de las elecciones de los ciudadanos migrantes en el exterior. Entonces quiere decir que en estas decisiones electorales van a participar en distintos países donde hay bolivianos para elegir a los mandantes de nuestro país. Y continuamos en defensa de la madre tierra, como dicen aquí los compañeros,
vamos a profundizar mucho más. Todas las normas van encadenado a la madre tierra. El tema productivo, el tema de recursos, minería, hidrocarburos, vienen las nuevas modificaciones que todavía están vigentes con la antigua Constitución Política del Estado. Estamos intentando de acomodar a la nueva Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución antes lo aprobaban bajo consultores y bajo la distribución de quienes representaban el Congreso. Mientras lo nuestro, una primera experiencia que también se ha constituido una asamblea constituyente, lo cual ha definido después, una vez terminado el trabajo, en un referéndum. El pueblo es el que ha votado para aprobar esta Constitución Política del Estado. Entonces, por eso nos sentimos orgullosos. Y al mismo tiempo seguimos rescatando experiencias, esencialmente en el tema de tecnología y ciencia de los países más avanzados que nosotros. Bolivia en este momento está en uno de los mejores lugares en el crecimiento económico. Y como decían ustedes, nos está faltando con el país de México esa relación bilateral, comercial, industrial y tal vez otros aspectos también. El tema de la defensa de los derechos humanos. Estamos avanzando en esa temática, pero vamos a lograrlo. Ahora nuestro nuevo desafío, que también lo llamamos la Agenda Patriótica 2025. ¿Por qué decimos esto? Porque con el año 2025, la creación como Estado boliviano, cumplimos 200 años. Y en esos 200 años queremos saber, nuestro desafío, cómo nos encontramos, cómo llegamos al 2025 para cumplir el bicentenario. Entonces, para eso estamos tratando de hacer muchas políticas nacionales e internacionales. Yo creo que con lo que en la gestión pasada nuestros presidentes, tanto de México y Bolivia, han tenido un acercamiento. Nuestra visita de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es con el mismo propósito de también continuar, digamos, lo que los mandatarios hicieron. Y agradecemos al escucharnos, y seguramente no va a ser la última, y que hacia por delante, tanto ustedes en Bolivia y quién sabe nosotros nuevamente también en México, para intercambio de nuestra experiencia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, compañero. Senadora Dolores Padierna. Bueno, yo también quiero darles la bienvenida, agradecerles muchísimo su presencia, estimados colegas, estimada colega. A mí, yo en primer lugar quisiera decirles que me siento muy honrada de que ustedes estén en nuestro país, que visiten el Senado de la República de México, esta institución muy importante que está tomando decisiones también importantes, y sobre todo felicitar el proceso que ustedes han llevado en su país. Digamos que Bolivia da una lección al mundo en muchos sentidos, y yo quiero subrayar varias de las cosas que ustedes han venido mencionando, porque me parece que hay que retomar de Bolivia varios ejemplos en muchos aspectos. México tiene una población indígena también muy alta, y todos tenemos en la sangre indígena, y somos muchos, hemos querido lograr esos avances que ustedes sí han logrado en su país. Esto de disminuir la discriminación hacia la población indígena, la defensa de los derechos humanos de toda la población, y a nivel legislativo es una gran lección saber que las leyes las hace el pueblo, que las leyes, que los legisladores están consultando a sus comunidades, y que la legislación viene de abajo para arriba, que la consulta popular no es un evento formal, sino es el consentimiento de las personas para la toma de decisiones en las instituciones. Aquí la izquierda, yo soy mujer de izquierda, tenemos una frase: en la democracia manda el pueblo.
pudiéramos decir que en Bolivia, afortunadamente, es un gran ejemplo de cómo el pueblo manda, cosa que aquí todavía no hemos podido lograr. Hay ley de consulta, pero se evita la consulta, no se le toma parecer, mucho menos su consentimiento a la población. Son los representantes, esta democracia representativa, que solamente se acuerda de la sociedad cuando hay que votar, pero no en la toma de decisiones principales, que es la democracia participativa. Tenemos pues que aprender de ustedes, avanzar mucho para alcanzar esa verdadera democracia. Decirles también que las políticas públicas que ustedes tienen, y recuerdo en la declaración de Chiapas, a propósito de que usted hablaba, compañera, de los indígenas zapatistas, que se hizo un llamado a la acción, y en aquella declaración de Chiapas se acordó trabajar para reconocer la diversidad social en la que están incluidos todos los pueblos indígenas, poner fin a la discriminación, en particular hacia las mujeres indígenas, hablando de toda la problemática de las mujeres indígenas, y de dar seguimiento en la legislación para que no fuera letra muerta, que se aprueban las cosas y luego ya no se les da continuidad. También recordar, y eso lo hemos hecho aquí, la Declaración de las Naciones Unidas, que establecen con toda claridad y prioridad los derechos de los pueblos indígenas, donde se consagran estos derechos, pero además se sugieren procedimientos para la inclusión social y se vela por generar oportunidades de desarrollo que respete, como ustedes dicen, la madre tierra, que respete la cultura, que respete la idiosincrasia, que respete la lengua de cada persona, los idiomas. Y eso es trabajar teniendo como un eje vertebral a los derechos humanos. México hasta hace muy poco, pero por fin lo logramos, plasmar en el artículo 1 de nuestra Constitución los derechos humanos. Ese ha sido un avance muy grande, porque el hecho de que se hayan establecido que los derechos humanos son el eje rector de toda política pública, de toda ley, de toda decisión, es un proceso, no se va a lograr todo tan rápido, pero es un proceso que el hecho de plasmarlo en la ley está ayudando mucho a poner a los derechos humanos por delante de muchas otras cosas. También en la Declaración de Quebec se recomendaron medidas para que los parlamentos del mundo se integrara a los pueblos indígenas. Nuevamente felicidades a ustedes como Senado de Bolivia, de que sí integran una cuota de integrantes indígenas a sus parlamentos. Aquí no está en la ley, llegan porque los indígenas trabajan mucho, tenemos diputados indígenas, tenemos compañeros que trabajan mucho con las comunidades, pero no está en la ley, y es una de las principales declaraciones que ha formalizado gran parte de los países, entre otros Bolivia, entre otros México, de establecer estas cuotas de pueblos indígenas en los parlamentos. Yo quisiera decir que aquí el Senado de México deberíamos de adoptar algunas propuestas legislativas que pudiéramos evaluar esta declaración de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, o la Declaración de Quebec, o lo que resolvieron en Chiapas, para que no sean letras muertas. Pero tengo que decir a fuerzas, no a fuerzas, sino que estoy obligada a no dejar pasar un comentario en esta reunión. Hay preocupaciones porque mientras ustedes están hablando del bien vivir, de preservar la madre tierra con todo lo que eso significa, y la madre tierra pues es el agua, es el aire, es las personas. Aquí acaban de aprobar algo que yo le digo, para que se entienda más rápido, expropiación automática de la tierra, donde se pone por encima el interés
de las empresas, en este caso mineras o petroleras, por encima de los pobladores, de las comunidades. Ahora lo veo en las leyes que están por aprobar, donde pueden sacar a la gente, despojarla de sus tierras, de sus lugares, que han sido ellos parte de toda esta, propietarios de su tierra. Ahora se les puede despojar si por ahí va a pasar un ducto de gas, o si se va a instalar ahí una planta eléctrica, o si quieren que ahí se instale un pozo petrolero o una mina. Es algo grave que yo estoy alertando para que pueda respetarse incluso nuestra propia Constitución, donde no puede haber despojo en base a un interés privado o interés particular. Siempre tiene que prevalecer el interés nacional, el interés general, por encima de cualquier otro interés. Bueno, yo termino diciendo que así como Bolivia, creo que toda América Latina, México en primerísimo lugar, porque nos hemos distinguido siempre por ser países pacíficos, somos gente de paz, no queremos la guerra con nadie, no queremos problemas con nadie, pero sí defendemos lo que es nuestro, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros recursos naturales, nuestro derecho a la democracia, etcétera. Y que, así como ustedes, este país de paz, nosotros también estamos buscando la soberanía. Saben que tenemos la vecindad aquí muy pegaditos de Estados Unidos, y pues ser vecinos nos ha traído a veces algunas consecuencias de que presionan mucho para tener nuestros recursos y mandar en nuestro país, y se ha venido perdiendo cierta soberanía, pero hay mucha gente en México que también, como ustedes, busca preservar y mantener nuestra soberanía. En fin, yo quiero felicitarlos por todo el trabajo, por la evolución que ha tenido Bolivia, es ejemplar el desarrollo humano que están teniendo, el respeto al medio ambiente, y que, como bien decía Gaby, ya quisiéramos tener ese Producto Interno Bruto de crecimiento. Aquí tenemos 2 años de estancamiento, estamos en crecimiento cero, si uno considera el crecimiento de la población, estamos creciendo al 2, pero si la población crece 2.5, pues es de crecer, estamos con una economía estancada muy preocupante. Subrayar que esta visita pueda servir no solo para enlazar los 2 senados, el Senado de Bolivia con el Senado de México. No hay aquí otros senadores, espero que no sea por discriminación, tampoco sea porque son países latinoamericanos, que sea por otras razones, pero lo que yo quisiera subrayar es que el hecho de estrechar las relaciones también ayuda a que México aprenda, nuestros legisladores aprendan también que hay otras experiencias, que siendo respetuosas del ser humano, de la naturaleza, también se progresa, también se avanza. No todo es avasallamiento, no todo es ganancia, no todo es el capital por el capital, también la vida y la felicidad guían políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y bueno, nada más quisiera hacer un par de comentarios más. Y uno precisamente es abonando a como concluía mi compañera Dolores. Y es que creo que lo que más podemos aprender hoy de experiencias en América Latina es justamente que este debate que existía entre desarrollo y medio ambiente, o incluso entre desarrollo y en muchos casos sacrificar la igualdad y la inclusión, son falsos debates. No tenemos por qué creerlos, porque hay experiencias exitosas donde, respetando al medio ambiente y donde teniendo claramente una inclusión social, las cosas cambian y las cosas mejoran. Ustedes comentaban, según creo que fue usted, senador, la diferencia entre cuando se exportaba todo a cuando se fortalece el mercado interno, cuando se favorece el que nuestro propio pueblo pueda tener acceso a bienes, a servicios, a consumir lo que se está produciendo en el país. Y al fortalecer ese mercado interno, hoy tienen un crecimiento del 5.5% proyectado este año. Entonces creo que justamente Bolivia
pone el desorden, en el mejor sentido, a estos falsos debates donde se cree que se tiene que sacrificar el medio ambiente para crecer económicamente, donde se cree que solamente las energías no renovables son aquellas a las que podemos apostar. Yo creo que hay mucho que podemos aprender. Espero que este tipo de reuniones y este tipo de ejercicios sean el primero de muchos. Y como lo comentábamos, que podamos tener acuerdos bilaterales que se traduzcan en mayores intercambios. A mí en lo personal, pues a partir de lo que comentaron, me interesaría mucho poder conocer sus leyes de consulta, la legislación en materia, aunque abarque creo que ya todas las leyes, pero por lo menos la sustantiva en materia de protección y cómo lograron este proceso para incluir a los grupos indígenas, no solo incluirlos en las políticas públicas, sino que los llevan a las esferas de decisión. Y esa es una inclusión real, lo demás es demagogia. Pero cuando se lleva a las personas, a todos los grupos, a tener un acceso real al poder, eso sí es una verdadera democracia. Mientras haya grupos que están marginados de la toma de decisiones solo por nacer pobres o por nacer con una determinada etnia o por no tener acceso a educación, esa democracia no está representando a todo el pueblo. Entonces creo que podemos aprender también mucho de ello y como lo comentábamos antes de empezar la reunión, presidente, poder conocer también su legislación en materia minera y energética. México está justamente ahorita en un profundo, pues quisiéramos decirlo debate, pero no se ha debatido, entonces en una profunda, podemos decir, hasta especulación de cómo vendrá la legislación secundaria en materia energética. Sería muy interesante poder conocer la experiencia de Bolivia, la legislación, pues cómo le hacen en esta balanza de cuidar a la madre tierra y por otro lado ser una nación tan próspera. Entonces, pues yo me uno a la felicitación que hace la senadora Padierna, hay mucho que aprender y pues si quieren agregar algo más, presidente, compañera, compañero. Sí, va a entregar nuestra senadora a la así como le hemos Dolores. entregado a la presidenta, quisiéramos entregar la nueva constitución que estamos implementando. Senador, usted lo tiene también. Sí, me dieron la visita. Todas las leyes que hemos aprobado hasta enero de 2014. Aquí están todas las leyes, pero también hasta... deberíamos copiarles eso. No tienen no, ustedes. no tiene, presidenta. No, pero copiarles que nosotros vamos a entregar lo mismo. Sí. Entrégalo y muchas gracias. La ley minera recién va a ser promulgada, aprobamos el día lunes por los diputados, ¿no? Ahora se va a promulgar la próxima semana por el presidente del Estado. Ahí está el tema de uso del agua, ¿no? No pueden contaminar el agua y también el agua debe ser para el consumo humano y también para el riego, ¿no? Entonces hay ese equilibrio, ¿no? Y la contaminación. Ahí ha sido el tema también discutido, es el tema de medio ambiente, ¿no? De la madre tierra, cuidado de la madre tierra. Mucho ha sido cuestionado por sectores campesinos o indígena originaria o los que utilizan ¿no? el tema. Recién estamos trabajando la ley de consulta. Estos temas son muy conflictivos en Bolivia, pero hemos incluido en esta ley de minería ya, ¿no? La consulta, tema de medio ambiente, ¿no? De la madre tierra, el tema de uso del agua, ¿no? Algunos temas, ¿no? Son fundamentales y potenciar que el Estado debe ser responsable de toda la cadena productiva minera, ¿no? Como Estado, y así, sobre todo hemos avanzado en el tema de la nacionalización. Por eso tenemos el crecimiento económico más de 5%, ¿no? Hemos pagado este año o año pasado doble aguinaldo a los trabajadores, ¿no? Porque había mayor producción. Hay una ley que dice, el decreto o la ley dice que si es que cada año el crecimiento económico es 4.5% superior, todos los trabajadores deben tener doble aguinaldo. Entonces los trabajadores en este momento se esfuerzan, trabajan para tener doble aguinaldo, es una forma de motivar, ¿no? También hoy estamos dando
bono a los niños, ¿no? Cada año, de distribución de los recursos del Estado, para todos los niños que estudian en colegio, un bono de 200 bolivianos. A las personas mayores de tercera edad, a partir de los 60 años, reciben una renta mensual de 250 bolivianos, ¿no? Mensual. Ahora, los que tienen rentas son rentistas, 200 bolivianos, ¿no? A la mujer embarazada, nosotros damos también un bono a la mujer embarazada, ¿no? Para que tenga acceso a la salud. Son algunos. Valen 200 bolivianos, presidente. Más o menos $35 mensuales, ¿no? Eso es mucho para la mujer, para los hermanos de la tercera edad que no tienen una renta, ¿no? Hay por Juancito Pinto llamamos, ¿no? Hay otro que pueden jubilarse. Una mujer, si tiene un hijo, debe jubilarse con menos de 3 años. La jubilación allá hemos puesto promedio máximo o mínimo, ¿no? Pueden jubilarse con 58 años, ¿no? Pueden jubilarse, pero los que quieren más, 80, 70, pueden trabajar, ¿no? Pero la mujer que tiene un hijo, entonces es menos, puede jubilarse con 55 años, un hijo. Si tiene 2 hijos, 50 años, ¿no? Entonces da esas preferencias a la mujer, por lo menos 3, ¿no? Hijos. Estamos motivando para que tengan esposos las mujeres. Algunas son muy... Están muy empoderadas. No, seguir su ejemplo. Mucha preferencia para las hermanas, ¿no? Nosotros siempre hablamos hermanas. El término hermana está muy generalizado en Bolivia, ¿no? No es compañero, compañera. Antes era compañero, compañera, pero somos hermanos, ¿no? Venimos de una sola raíz, tenemos mismas necesidades, como seres humanos igual, ¿no? Es el término hermano, hermana, es hermano presidente. Ese es nuestro presidente Evo Morales, ¿no? Hermano presidente Evo Morales, ¿no? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hemos roto algunas lógicas que eran antes. El ministro de Defensa, ¿no? Es mujer, ha sido, ¿no? Porque antes era siempre, el ministro tenía que ser siempre un militar o exmilitar varón, ministro de Defensa. El presidente ha puesto una mujer y tenían que cuadrarse y saludar a la mujer, los militares, ¿no? Los generales. El Ministerio de Policía igual, ¿no? Una mujer hemos puesto. En la justicia hemos puesto, todos tenían que ser, el ministro de Justicia tiene que ser abogado, doctor, ¿no? Pero el hermano ha puesto una empleada doméstica, no sé cómo llaman acá. Trabajadora del hogar, ¿no? Donde es empleada. Ella era ministra de Justicia, no un doctor. Los doctores decían, no, ¿qué está pasando? Hemos enseñado un humilde, una trabajadora del hogar que limpia la casa, cuida al bebé del patrón, tiene que ser ministro, ¿no? Y se asustaron. Y así hicieron con toda fuerza, con toda energía, que todos podían ser, ¿no? Y así cambiamos. Y ese es el cambio que hacemos, ¿no? Muy contundentes, claro. Sí, muy fuertes, ¿no? Pero estamos avanzando en esto. Esos son cambios que nos generan mucho en Bolivia, que nunca se había visto. Hemos puesto estas lógicas que muy radicales, cuadrados, ¿no? Que no aceptaban, pero aceptan ahora, es común en Bolivia, ¿no? Este tema de cambio muy radical parece ser, ¿no? Pero para nosotros era imposible, pero había sido tan sencillo, ¿no? Cambiar, ¿no? Claro. Así. Muchas gracias. Gracias. Hermana. Hermana senadora. Mira, tenemos muchas cosas que compartir. A veces estos espacios nos resultan ser pequeños. Podríamos hablar y hablar de cosas que seguro que muchas cosas tenemos que aprender también de ustedes. Otro de los temas que estamos también nosotros debatiendo en esto es el tema de descolonización y la despatriarcalización. El tema de descolonización es que hay que descolonizar esas visiones occidentales y recuperar la memoria, las visiones indígenas originarias en temas de medio ambiente, en temas de educación, en temas de salud.
el tema de economía, o sea, son temas que son bien profundas. El tema de despatriarcalización es el tema también que siempre son, que nos han traído que el hombre siempre es superior, el padre es el jefe de hogar, o sea, son tantas visiones que hemos se ha ido construyendo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso de despatriarcalización, en esa de igualdad entre hombres y mujeres, en ese de reconocimiento de derechos entre hombres y mujeres, que nadie es superior, que nadie es también inferior. Entonces ahí avanzamos mucho y por eso es que el presidente decía, por ejemplo, ¿por qué no poner números, digamos, ¿no? O sea, de 30, de 50, o sea, aquí ya va más el tema también de capacidad, ¿no? De hombres y de mujeres también. Entonces, eso es más importante para nosotros. Y el tema de las mujeres indígenas, de derechos de los pueblos indígenas, ninguna ley, por ejemplo, nosotros podemos sancionar como Senado si no está de acuerdo a la Constitución. En todos los temas están ahí, los temas indígenas, el tema de las mujeres también. Es un avance que es un trabajo permanente de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, de nuestros sectores sociales. Bueno, ahí estamos. O sea, lamentar, por ejemplo, lo que la senadora comentaba, cómo en estos tiempos que estamos discutiendo ese de respeto a la madre naturaleza, que los recursos naturales es del pueblo, y que ahora en México hayan aprobado un tema que cada vez más bien creo que se privatiza estos derechos, y que van a, con seguridad lo van a despojar de sus territorios a nuestros hermanos indígenas, porque los recursos naturales están dentro de los territorios indígenas, aquí, allá, en todas partes del mundo. Es por eso que en Bolivia hemos implementado, estamos en ese proceso de aprobación de esta nueva ley de consulta. Ni el Estado mismo, si no es por aceptación, estamos debatiendo eso, ¿no? Va a poder ingresar al territorio indígena sin consulta previa. Si va a ir en afectación al territorio indígena, el Estado está más bien en esa obligación de proteger al territorio indígena, a los pueblos indígenas. Entonces, peor si es la empresa transnacional, o sea, el Estado está en la obligación de proteger y no puede entrar una empresa transnacional a destruir, a despojar territorios. Entonces, es una pena que estén trabajando esto aquí en México, y a veces nuestros estados, como en Bolivia nos pasó, que siempre han respondido también a intereses transnacionales. Pero ahí viene la fuerza, la lucha del pueblo, ¿no? y de los movimientos indígenas, de todos los sectores, que no, pues, si no eran estos procesos, ahorita no íbamos a estar con eso de más de 5 de nuestros Producto Interno Bruto, en ese de ganancias, porque estaba zafado nuestro país. Todas las empresas estaban a manos de las transnacionales. Agua, telecomunicaciones, energía, en realidad todos nuestros recursos, petróleo. Gracias a la lucha del pueblo hemos recuperado, estamos trabajando, está ahí el presidente, nosotros tenemos que reconocer, trabaja casi las 24 horas, y el presidente, si las horas serían del día, digamos, de 36 horas, trabajaría mismo tanto el presidente. Y gracias a ese trabajo estamos demostrando que sí podemos recuperar nuestros recursos, que sí podemos desarrollar como pueblos, que sí, respetando a nuestra madre naturaleza, podemos desarrollar. Son nuevas visiones de desarrollo, pero es solamente gracias a la lucha del pueblo. Ojalá que el pueblo o los pueblos indígenas pues no queremos generar alianzas de conflicto, pero el tema es que solo con la lucha podemos avanzar. Si los pueblos estamos callados, siempre nos van
No podemos tampoco como legisladores con seguridad, como la senadora está denunciando, seguro que todo el Senado también no podemos enajenar nuestros recursos naturales porque es del pueblo, así está inscrito en nuestra Constitución. Gracias más bien por compartir estas experiencias y gracias por la visita también. Muchas gracias, hermana senadora. Me parece que tocan puntos pues muy claros y con cambios contundentes, y son cambios que rompen paradigmas, y a veces es lo que nos falta a los políticos. Nos aferramos a un status quo que no siempre funciona, y lo que necesitamos más bien es romper paradigmas y hacer estos cambios que usted mencionaba, presidente. Y creo que además, lo que usted comentaba, senadora, estos temas de volver a nuestras raíces también son muy importantes. La industria, por ejemplo, ya de herbolaria, de medicina alternativa, en muchos países está creciendo muchísimo, se está convirtiendo en una industria cada vez más importante. Y como usted bien comenta, no es nada más que revisar lo que ya tiene nuestra madre tierra, que es lo que nos ofrece la naturaleza. O sea, en lugar de destruirla, pues mejor hay que aprenderle y hay que entonces poder curar las enfermedades que hoy aparte están aquejando a la humanidad, y pues puede ser por esa falta de integrarnos a nuestro propio hábitat. Y bueno, pues a veces creo que también se nos olvida hablar un poco del momento que tiene México, entonces nada más quisiera comentárselos brevemente. México vive ahora un momento de muchos cambios institucionales. Hemos hecho reformas constitucionales, algunas mejores que otras, pero ahora nos enfrentamos al reto más difícil. No es lo mismo un diseño constitucional que puede parecer a veces hasta un poco abstracto, y eso que pareciera que estuviera suficientemente detallado, aterrizarlo en la legislación, en la ley que se vaya al detalle. Y creo que ahí, como dicen, el diablo está en los detalles, es donde tenemos el verdadero reto en este Senado y sobre todo en este Congreso de la Unión. Hay mucho por hacer, estamos por revisar la legislación en materia de telecomunicaciones, en lograr que pueda haber mucho más acceso a Internet y a la telefonía en todo nuestro país. Hoy es un servicio excesivamente caro. Tenemos también pronto que hacer mucho más amplia la oferta, por ejemplo, en materia de televisión. Entonces, todas estas leyes se están desarrollando, la legislación en materia energética, pues en fin, nos falta todavía temas muy importantes, hay retos que a verse que aunque no están en la lista de las grandes reformas que ahora trae el gobierno, son importantes. Me parece que debe haber una reforma educativa mucho más profunda, no solo en materia laboral, sino en contenidos de la educación. Entonces México está en este momento, esperemos poder presumir en algunos meses o en algunos años los resultados que hoy ustedes con mucho orgullo nos están comentando, y que en algunos casos pues sin duda se antoja algo que quisiéramos para nuestro país, encontrar la posibilidad de que nuestro país con 4.5% de crecimiento del PIB pudiera los trabajadores tener doble aguinaldo. Pues bueno, la reacción de la gente sería totalmente distinta a la desesperación que hoy vemos en 50 millones de mexicanos y mexicanas que están viviendo en la pobreza. Antes de concluir, nada más quisiera pues una vez más pedirles el apoyo a las comunidades de menonitas, de mexicanos que se fueron a vivir a Bolivia. Es un tema para nosotros muy importante. Agradezco, señor presidente, su sensibilidad, compañera, compañeros, o bueno, hermana y hermano, a estos temas. De verdad, para nosotros es importante ser solidarios también con los mexicanos que están más allá de nuestras fronteras. Es alrededor del 20% de nuestra población que vive en un país distinto al nuestro. El 99% vive en Estados Unidos, pero el otro 1% no tiene la red consular tan fuerte que hemos logrado construir allá. Por eso es que desde aquí, desde el Senado de la República, también queremos hacer un esfuerzo por proteger a nuestros connacionales, y sabemos que en ustedes podemos encontrar esa mano amiga, esa mano hermana para cuidar a esta comunidad. Señor presidente, le agradezco muchísimo su visita, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí y esperemos que sea el primero de muchos intercambios. Muchas gracias, hermana y hermanos, muchas gracias, bienvenidos.